Buenas, amados hermanos y amigos. Le habla su hermano y amigo, el ministro Juan Frías, desde República Dominicana para el mundo. En este hermoso día es un honor, un placer para mí tratar con ustedes uno de los temas más discutidos, más controversiales de toda la Biblia, y es el tema del diezmo. Si es el diezmo para los gentiles, si el diezmo está todavía vigente, si el diezmo era solo acorde a la ley y estaba vigente durante la ley de Moisés. Saben que este tema es sumamente controversial y problemático, y todo tiene que ver realmente con el corazón. Con el corazón realmente desde ayer se desprende, porque hay un dicho que dice: a nadie le gusta dar, pero a todo el mundo le gusta que le dé. Eso es algo muy usual, muy conocido, muy abierto. Ahora vamos a tratar el diezmo desde el punto de vista de la Biblia. Si el diezmo fue algo que se constituyó en el monte Sinaí y está de acuerdo al decálogo, los 10 mandamientos y los demás mandamientos que fueron dados a Moisés en el monte Sinaí, o si realmente el diezmo fue después o fue antes. Y vamos a ver esto con las escrituras. La primera vez que vemos la palabra diezmo en la Biblia, la vemos ¿dónde? En el libro de Génesis. Vemos a Abraham dando diezmo a Melquisedec. Génesis 14:17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué Abraham le da los diezmos a Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? Ese tema quizás no lo vamos a desarrollar en este estudio, pero sí sabemos que Abraham, después de venir de la guerra, le da diezmo a Melquisedec. Estos son unos diezmos de agradecimiento, porque Abraham sabía que él no podía derrotar a los reyes. Por ende, él supo que Dios le ayudó, que Dios metió su mano y pudo darle la victoria. Entonces, Abraham, en agradecimiento a Dios, le da los diezmos. Vemos a un nieto de Abraham que, según los estudios de los tiempos antiguos, las literaturas antiguas, realmente no creía en el diezmo. Se dice que Jacob creía en todo lo que le habían enseñado desde Adán hasta su abuelo y padre, pero no creía en el diezmo. Sin embargo, él se sentía que no tenía un motivo para diezmar, para dar el diezmo, y por eso cuando él se ve en un momento de aprieto, él dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Es decir, que el diezmo de Jacob, conocido como Jacob, fue un diezmo de un voto. Es decir, que tenemos el diezmo de Abraham por revelación. Tenemos las ofrendas primicias de Caín y Abel, que podían haber sido por revelación o pudieron haber sido por enseñanza de los padres. Lo que sí tenemos es a Caín y Abel trayendo ofrendas primicias. Uno trae una ofrenda olá y otro trae una ofrenda minjá. Luego tenemos acá a Jacob haciendo un voto del diezmo, es decir, que el diezmo, acá en este caso de Jacob, es por un voto, no es por ley. Así que debemos sacar de nuestras mentes lo de la ley. La ley no tiene nada que ver con el diezmo, ni con las primicias, ni con las ofrendas. Antes de la ley siempre hubo ofrendas, primicias y diezmos. No podemos mezclar una cosa con la otra. No podemos hacer un anacronismo y querer conectar el diezmo a la ley de Moisés, que cientos de años después, él sentía que no tenía ningún compromiso con Dios. Él sabía, conocía la historia de su abuelo Abraham, pero Abraham él entendía que diezmó porque Dios le dio una victoria y lo libró de la muerte. Sin embargo, Jacob dice: si a mí también Dios me libra de la muerte, entonces diezmo. Pero no existía la ley, no había ley.
sino que era algo de agradecimiento por haberle salvado la vida. Ahora nosotros podemos ver también en las Sagradas Escrituras, podemos ver a Caín y Abel dando ofrendas primicias. Donde hay primicia es porque hay diezmo. Donde no hay diezmo no existe tampoco la primicia, porque las primicias son una ramificación del diezmo. Es como que yo le diga a usted que yo creo en las uñas, pero no creo en los dedos. Entonces, para que haya uñas debe haber dedos. Lo mismo, para que haya primicia debe haber diezmo, porque la primicia era lo que se llevaba en agradecimiento de la primera cosecha de primavera, que era de cebada. La Biblia dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso primero venían las primicias, que eran de cebada. Se hacía pan de cebada, pero era un pan de bajo sabor, era un pan de baja calidad. O sea, el pan de cebada era un pan de baja calidad, y la cebada venía primero. De la cebada se llevaba las primicias. Acorde a tu gratitud, tu generosidad con las primicias, sería 50 días después tu cosecha. Y acorde a cómo diezmara y ofrendara en la fiesta de la cosecha, Pentecostés, Shavuot en hebreo, iba a ser tu resto del año. Así que seamos generosos para que la puerta de los cielos pueda estar siempre abierta a nuestro favor. Se llevaban las primicias y luego, 50 días después de la primicia, venía la cosecha, donde se diezmaba y se ofrendaba. Entonces también vemos algo muy interesante en la Biblia. Adán y Eva, Dios los pone en el Edén, en el Gan Eden, en el jardín de Edén, y allí Dios le dice que podían comer de todos los árboles, excepto de uno. Si usted estudia, se da cuenta que el árbol de la vida está representado en 10 frutos, y había un fruto que ellos no podían comer. Después podían comer de todos los frutos, excepto de uno. O sea, después podían comer de todos los frutos, excepto de uno. Y ese uno, ¿qué representaría? Si de 10 tú puedes usar 9 y hay uno que no puede usar, eso yo se lo dejo a su interpretación. O sea que el diezmo viene desde atrás, desde muchos tiempos atrás. Por eso Caín y Abel daban primicia, que es una ramificación del diezmo. Dice la palabra de Dios: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Luego es interesante ver en la Biblia que lo que era pecado antes de la ley. La ley lo que hace que te muestra el porqué. Vemos a un Caín que mató a su hermano Abel por celos. ¿Y qué hizo? Pecó, pero no había una ley: no matarás. Es decir, que lo que es bueno y lo que es malo trasciende la ley. Lo que era malo antes de la ley lo sigue siendo malo después de la ley, pero la ley te lo explica y te muestra por qué es malo. Entonces eso es lo que tenemos aquí: a un Caín que mata a su hermano, pero como quiera le es pecado. Inclusive Dios dice que maldito será y que la tierra no le iba del fruto por cuanto había matado a su hermano, pero Dios nunca le dijo no matará. Entonces, ¿qué sucede? Que viene la ley, se introduce la ley unos 500 años después de Abraham y Jacob, y justamente entra lo que es el diezmo dentro de la ley mosaica, pero no es que es parte de la ley, sino que existía antes, y viene la ley y el diezmo sigue existiendo, porque el diezmo es eterno. El diezmo es eterno. Entonces es interesante este punto, manejarlo y saberlo. Aunque yo no me preocupo mucho por enseñar acerca del diezmo, ni de ofrenda, ni de honra, porque Dios me mostró a mí que eso es un problema del corazón. El que no quiere dar, usted le puede buscar todos los versos del mundo y no dará. Y el que quiere dar no tiene que saber ni siquiera de la palabra, porque eso está en el corazón. El dar y no dar es un asunto del corazón. El dar y no dar es un asunto de fe. Por eso es interesante que dice el escritor a los hebreos que por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín su hermano. Eso es para meditarlo, pensando. Luego tenemos Malaquías 3:10, donde habla de la nación de Israel, porque la nación de Israel tenía un compromiso obligatorio: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje de Malaquías es interesante porque habla anteriormente específicamente de la nación de Israel, dice la nación toda, pero es interesante que el objetivo de las ofrendas y los diezmos, las primicias y todo lo que se llevaba al templo tenía varios objetivos. Uno de ellos era realmente agradecer a Dios, pero otro objetivo era que los levitas y las personas que ministraban en el tabernáculo y en el templo no tuvieran necesidad de nada,
para que no tuvieran preocupación y pudieran adorar a Dios libremente. Pudieran adorar a Dios libremente, sin ninguna traba, sin ninguna preocupación, sin ninguna necesidad. Por eso dice acá, haya alimento en mi casa. Por eso es interesante saber que como en los tiempos de Moisés, de los profetas y en los tiempos de Jesús, era necesario que los levitas fueran sustentados y mantenidos por la comunidad para que pudieran dedicarse 100% al servicio a Hashem. En la actualidad tenemos los mismos, problemas y tenemos las mismas necesidades y carencias. Es decir, que en la actualidad hay más gastos que en la antigüedad. Ahora necesitamos electricidad, necesitamos agua, necesitamos en ocasiones energía eléctrica, necesitamos aires acondicionados, necesitamos portavoces, es decir, sonido, necesitamos en ocasiones cámaras, y todo esto gasta dinero. Es decir, que ahora es más necesario el diezmo que en los tiempos de Moisés y los profetas. Así que quiero que también medite esta parte. Te lo pido, amado hermano y amigo, en el nombre de Jesús. Nosotros sí también podemos abrazar las promesas y podemos diezmar. No estamos obligados a diezmar, pero no podemos decir que el diezmo es de la ley. El diezmo es eterno y es mucho antes de la ley. Antes de que existiera la ley ya existía el diezmo. Y Abraham no diezmaba por ley, sino por gracia, por agradecimiento. Jacob no diezmaba por ley, sino por agradecimiento, entendiendo que todo lo que él tenía se lo había dado Dios. Así que es importante saber esto y no centrarnos solamente en Malaquías. Hay otros que dicen y preguntan, pero ¿por qué el Nuevo Testamento no habla de diezmo? Recuerde que la palabra de Dios es una sola. Dios no dice hoy una cosa y mañana otra. Pero algo muy interesante que debo decirle es que realmente Mateo 23 habla del diezmo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es interesante este pasaje de Mateo 23, porque como acabo de explicar, está realmente en presente continuo en los textos griegos. Pero los escribas y fariseos diezmaban de lo más mínimo, es decir, que diezmaban aún de la menta, que era un arbusto. La menta era una planta, la menta era parecida a una hortaliza y no era necesario diezmar de las hortalizas porque mayormente se marchitaban. Y los fariseos hacían todo el esfuerzo de diezmar aún de lo que no se diezmaba. Y aquí, como ya hemos dicho, aquí dice, todo esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Está en un presente continuo. Puede revisar varias versiones y quedará satisfecho. Porque Jesús no podía decir era porque Jesús estaba vivo. Aparte de eso, Jesús diezmaba, Jesús ofrendaba, estaba el templo. Es decir, que Jesús no podía decir era necesario, sino que Jesús dijo todo esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Habló en un presente continuo, o sea, era, es y será necesario. Luego la gente se pregunta, sí, pero el apóstol Pablo en sus cartas no habla de diezmo. Es muy fácil, es sencillo. Cada carta iba dirigida a cada comunidad acorde al problema en cuestión. Las comunidades que no tenían problemas vigentes y actuales no recibían cartas de los apóstoles. Sin embargo, cuando una comunidad tenía un gran problema, el apóstol enviaba una carta, una epístola para resolver dicho problema. Si el problema era de fe, enviaba una carta concerniente a la fe. Si era de desobediencia, enviaba una carta. Y por eso en el Nuevo Testamento no encontramos una carta que hable de diezmo, porque los primeros discípulos lo daban todo, entonces no había problema con dar. Inclusive exageraban con el dar. Entonces dice que vendían todo lo que tenían y lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Por ende, el apóstol Pablo no le iba a enviar una carta acerca del diezmo, y eso es necesario. Hay un punto interesante donde se habla de la ofrenda para las viudas, los huérfanos y los ancianos de Israel, donde habla que el apóstol Pablo dice, cada día primero de la semana ponga a todo el mundo algo aparte para que cuando yo venga no se estén tomando o recogiendo sus ofrendas. Cuando usted estudia el pasaje a la luz de la cultura y de la realidad, se da cuenta que en Israel había tres tipos de diezmos. Estaba el diezmo para los sacerdotes, que se llamaba Maaser Richón. Estaba el diezmo para los levitas, que se llamaba Maaser Sheni, y el diezmo para las viudas, los huérfanos, los pobres y los extranjeros,
que se llamaba Maaser Aní. Cuando dice en el libro de los Hechos, cada primer día de la semana, ponga cada uno algo aparte para que cuando yo llegue no se estén recogiendo ofrendas, se refiere a que realmente los sábados los judíos no pueden hacer transacciones de dinero. Entonces Pablo le decía el primer día de la semana que tengan todo preparado para cuando yo vuelva el próximo sábado, el próximo Shabbat. Y es por eso que habla de que no se refiere realmente a que ellos se reunían los domingos. Porque si usted sigue leyendo más adelante se dará cuenta que ellos se reunían cada Shabbat. Entonces no está hablando de que solo debían dar ofrendas, sino que ahí se está hablando de una ofrenda especial que se llama Sedaká, que era una ofrenda para los extranjeros, las viudas, los huérfanos y los ancianos. Así que ese punto es bueno manejarlo y tener un control y un dominio sobre él para no confundirlo con los diezmos. Entonces todo esto es interesante manejarlo, saberlo, porque los judíos ni siquiera daban un 10%. El judío daba como mínimo entre un 20 o un 22 cuando eran de bajos recursos. Ahora las personas ricas daban hasta un 50%, que es lo que daba saqueo. Un 50% le era permitido al rico, al pobre no se le aceptaba más de un 22%. Pues si en un momento determinado caía en la pobreza, no maldijera a los sacerdotes, no maldijera a los levitas ni al templo, sino que entendiera que era un proceso que estaba pasando. Entonces no había necesidad de enviar una carta para resolver el problema del diezmo en una comunidad donde la gente daba su casa y daba su propiedad. Es por eso que no tenemos cartas que hablan de diezmo. Pero en el Nuevo Testamento se daba más que en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se daba todo. Así que si nos vamos a lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, quedaremos enrollados porque entonces tendremos que vender las casas y las propiedades y traer todo a los pies de los apóstoles y de los discípulos. Entonces esta es mi humilde observación en cuanto a este tema, que es bien amplio, pero quería explicarlo y enseñarlo con sencillez para que veamos este punto y aprendamos. Pero quiero que antes de yo terminar entienda que realmente el 10 es un número muy interesante en la Biblia. El árbol de la vida, 10 frutos. El mundo, el universo es creado con 10 palabras. Entonces Dios saca a los hebreos de Egipto con 10 plagas. Y un tiempo después le da 10 mandamientos. Dios nos pone en cada mano 5 dedos. Es decir, que tenemos entre las dos manos, tenemos 10 dedos. O sea, tenemos 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. La Biblia habla de 10 leprosos que fueron limpiados. Habla de 10 vírgenes. Y el número 10 es un número interesante en la Biblia. Es decir, que Dios puso el 10 como un sello de Él para que nosotros tuviéramos el 10 pendiente en todo. Lo llevamos en las manos y lo llevamos también en los pies. Lo tenemos en la creación y lo tenemos por todos lados. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero que medite y entienda esta parte, porque el Nuevo Testamento no habla del diezmo. No había necesidad, solo se trataban los temas donde había necesidad de tratarse. A una gente que le da todo, no es necesario hablarle de diezmo, porque entonces le bajaría la fe y le quitaría méritos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.